Bienvenidos a este nuevo webinar donde vamos a hablar de cómo migrar una máquina física o virtual en Linux a Docker, a un contenedor. Mi nombre es Federico Pereira. Lo que tienen que tener en cuenta es que se puede hacer de dos formas, tanto de una máquina física o virtual, ya sea en VirtualBox, VMware o cualquier otro sistema de virtualización. Se va a implementar rsync. Eh, Desde hace mucho tiempo, todos los que usan Linux se acordarán de esta aplicación que nos deja sincronizar un directorio a otro. Entonces vamos a implementar esto mismo, el rsync, para sincronizar todo lo que sería la raíz del sistema operativo que queremos clonar. Luego vamos a usar un método de Docker que es import, donde vamos a pasar lo que sería ya el archivo rsync copiado, y una vez que ya lo tenemos convertido en imagen, después solamente sería ejecutarlo con Docker RAM y posiblemente hacerle algunos retoques a la imagen o a sus servicios. Así que comencemos. Bueno, ahora accedemos a nuestro GitHub. Ahí Pablito se los va a compartir por el chat, ¿sí? Bien, para hacer este laboratorio vamos a necesitar dos máquinas. Vamos a utilizar dos máquinas virtual en VirtualBox, ¿sí? Porque es multiplataforma y lo podemos instalar en todos los sistemas operativos y es open source. El requisito mínimo sería para cada máquina 2 CPU, 4 GB de RAM, 20 disco rígido virtual y una placa en modo bridge, ¿sí? Aclaración, ustedes lo pueden instalar en cualquier sistema virtual o utilizarlo ya directamente desde una máquina que ya tengan instalada, ¿no? Que quieran hacer esto mismo. Acá dejo los links de los tres proyectos de VirtualBox, Debian, que vamos a utilizar para armar nuestro entorno de desarrollo, y la imagen de Isabel, ¿sí? Vamos a empezar configurando el VirtualBox para instalar Debian, y una vez que terminemos vamos a hacer lo mismo con la imagen de Isabel. Solamente la vamos a instalar, vamos a crear un interno y ahí es donde vamos a hacer el rsync y convertirlo a una imagen. Bueno, inicializamos VirtualBox, yo ya lo tengo abierto. Vamos a nuevo, escribimos el nombre de la máquina virtual, vamos a ponerle Docker, es tipo Linux y está basado en Debian 64 bits. Vamos a darle, según los requisitos, 4 GB de RAM, 96. Creamos un disco, vamos al modo experto y ponemos 20 GB. Antes de inicializar vamos a sistema, procesador, y vamos a poner 2 CPUs y vamos a almacenamiento. En el IDE vamos a poner el CD-ROM, en este caso sería Debian, ¿sí? Lo pueden seleccionar el disco, yo ya lo tengo bajado, lo selecciono, ¿sí? Y luego vamos al apartado de red, donde cambiamos, en vez de NAT lo vamos a poner a puente. Vamos a avanzado, seleccionas el tipo de adaptador, vamos a utilizar PCNet Fast 3, ¿sí? Por el chipset que reconoce mejor la placa de red, y en modo promiscuo lo vamos a poner
permitir todo. Si no, nos va a bloquear en ciertas cosas que queramos hacer. Aceptamos, se guarda y ahora sí, inicializamos. Vamos a instalarlo en modo texto. Elegimos un lenguaje. En este caso sería español, Spanish. ¿Qué región? En este caso sería Argentina. Teclado Latinoamérica. Ponemos el nombre de la máquina virtual, Docker. Le damos Enter. Definimos una clave para el usuario. Vamos a poner webinar. La mostramos. Webinar, ok, continuamos. Verificamos de nuevo. Webinar. Vamos a crear un usuario. Webinar. Webinar. Todo webinar. Verificamos nuevamente. Webinar. Entonces vamos a tener un usuario que se llama webinar y la contraseña se va a llamar webinar. Y la contraseña de root va a ser webinar también. Usamos todo el disco rígido. Seleccionamos en nuestro caso. Vamos por la primera opción, recomendada. Finalizamos. Le decimos que escribimos en el disco. Y ahora sí empieza a instalar todo lo que sería los paquetes para el sistema operativo, los básicos. Decimos que no. Dijimos Argentina. Blanco. Acá participamos sí o no, le ponemos no. Bueno, acá vamos a deshabilitar todo lo que es entorno gráfico y solamente vamos a dejar servidor SSH y utilidades del sistema. Bueno, acá instalamos el group. Vamos con la segunda opción. Finalizando la instalación y tenemos nuestro sistema operativo instalado. Recuerden que pusimos webinar como usuario y como contraseña webinar. Y la contraseña de root, continuamos, es webinar también. Webinar. Webinar. Su webinar. Y ahora IP add. Entonces tenemos la 172.16.0.79. Ahora podemos utilizar un cliente SSH para conectarnos directamente. Bueno, utilizo el eTerminal, en mi caso. Sería yes webinar y ahora sudo su webinar. Bien,
vamos a instalar los paquetes requeridos, en este caso bin, cur, script, son todos comandos útiles, pero los más importantes sería docker y el rsync, el que vamos a utilizar, ¿sí? Bien, lo primero que vamos a hacer es hacer un update. Luego vamos a instalar todos estos paquetes con apt-i install y el nombre del paquete. Bien, terminado ya de instalar los paquetes, continuamos con la guía. Vamos a instalar Docker por medio de un script que nos ofrece la misma página de Docker, para instalar los repositorios de, de ellos. Copiamos, pegamos, se va a descargar el script que se llama get-medio docker.sh y ahora lo vamos a ejecutar. Bien, ya tenemos instalado Docker. Vamos a customizar, vamos a crear un archivo JSON donde vamos a definir la subnet. Esta es la subnet por default, pero ustedes la pueden cambiar por si en el caso de que tengan esta subnet en su red. Si no, copiamos y pegamos tal cual como está. Inicializamos Docker y le damos un start. Docker info y ahí nos figura que ya está instalada. Bien, continuamos con la guía. Vamos a instalar otro componente más que es Docker Compose, que es un orquestador de Docker que nos va a hacer la vida más fácil. Primero va a hacer un curl a la URL, se lo va a descargar y después le va a dar permisos de ejecución. Podemos verificar si tenemos el comando. Versión. Perfecto. Bueno, continuamos con la guía. Vamos a darle permisos para poder acceder como SSH como root, ya que Debian por default lo tiene bloqueado. Entonces vamos a hacer un set al archivo etc barra ssh ssh.d-config y le vamos a cambiar el parámetro de permit root login a yes. Directamente ejecutamos este comando y nos evitamos editarlo. Y restarteamos el servicio etc init .d ssh restart. Bien, podemos salirnos y verificar ahora con el usuario root. Webinar. Ahí estamos como usuario root directamente. Ahora vamos a personalizar el prompt. Dejarlo un poquito más bonito. Tiene unos alias. Formateamos un poco el tema de el history y agregamos unas par de variables nada más en el path. Entonces blanqueamos, editamos y pegamos esto tal cual. Control V, escape,
dos puntos, doble Q para guardar, enter, y ahora recargamos con source root.bash rc. Ya tenemos todo listo. Volvemos al VirtualBox. En mi caso ya tengo Isabel instalado. Ustedes la pueden instalar tranquilamente. Es muy similar con el Debian. Si no, hay un montón de how-to en YouTube cómo instalar Isabel. Lo que vamos a hacer es prenderlo. Y vamos a obtener cuál es la IP y vamos a crear una extensión. Y luego procederemos a hacer el rsync. Bien, el usuario en este caso es root webinar y la IP es 172.16.0.81. Bueno, volvemos, abrimos la terminal. Vamos a preparar el Isabel antes de continuar con el rsync. Yo recomiendo, si vamos a trabajar con una imagen Docker, eliminar algunos módulos que no van a ser necesarios, como el del mail, fax y add-ons. Así que los podemos desinstalar. Vamos a instalar el de fax. La idea de todo esto es generar una imagen liviana y sin tantos componentes que no vayamos a utilizar en contenedores Docker, ya que algunas cosas no deben funcionar. Bien, ahora volvemos a nuestro Debian y vamos a crear seguimos por esta parte. ¿Sí? De acá saqué las listaditos de paquetes que vamos a desinstalar. Es opcional, ¿no? Cada uno puede desinstalar el que ustedes quieran. Ahora regresamos al servidor Docker y vamos a crear este directorio y vamos a hacer nuestro rsync. ¿Sí? En este directorio vamos a meter todo el contenido del rsync. Nos verificamos que estamos dentro de root, pwd, estamos root, y ahora nos vamos a conectar por rsync a la máquina de Isabel, que en este caso es root@172.16.0.81, y vamos a depositar todo este archivos en el directorio Docker Isabel, ¿sí? Que fue el directorio que ya creamos. Le damos enter, nos pide la clave, escribimos webinar, y esto va a tardar un ratito, así que esperamos. Tres horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Teniendo ya sincronizado con el rsync, vamos a aplicar unos fix. Esto es puntualmente para Isabel, ¿no? Pero bueno, dependiendo de los servicios que ustedes vayan a copiarse, posiblemente tengan que crear el directorio /var/run
y el nombre del servicio. Por ejemplo, veamos esto. Vamos directamente, nos paramos en el directorio donde está Isabel. ¿Sí? Sincronizado. Y ahora, por ejemplo, vamos a crear el directorio run, var run, que acá directamente en exclude, donde dijimos que no se vayan a copiar este directorio run, no se ha sincronizado. No. Entonces, para no traernos un montón de directorios que no van a estar no van a usarse. Entonces vamos a crear puntualmente los microservicios que vamos a utilizar. En este caso va a ser HTTP, MariaDB y File2Ban. Asterisk lo genera solo. Entonces aplicamos el primer parche. Como ven, le estoy dando permisos. 0 sería root y 48 Apache, según Asterisk y según la distribución de Isabel. En el caso de MariaDB, el usuario es 27, que sería el nombre MySQL. Y vamos con el de File2Ban, solamente generamos el directorio. Bueno, volvemos a acceder al directorio. Ya estamos, pero no importa. Y ahora sí, vamos a pasar este directorio que sincronizamos a convertirlo ya directamente en una imagen de Docker utilizando Docker Import, y a su vez le pasamos puertos que vamos a estar utilizando y se generaría una imagen que se llama Isabel. Copiamos tal cual está, siempre parados dentro del directorio raíz donde estaría todos los archivos de Isabel, como en este caso, y generamos la imagen. Esto tarda un poquito. Perfecto, ya creamos la imagen. Podemos verificar con Docker Images. Esta es de una prueba anterior que hice, la voy a borrar. Docker RMI. Vamos de nuevo. Ya tenemos nuestra imagen, perfecto. Volvemos un directorio para atrás. Acá vamos a crear un archivo Docker Compose. ¿Sí? Docker .iml. Dentro vamos a colocar el siguiente información. Sería como una receta. Ahora se las explico. Bien. Docker Compose nos facilita la vida porque es un orquestador, entonces no tendríamos que estar ejecutando Docker RAM y ciertos comandos que inicializan
el, el contenedor. En este definimos todas unas variables, versión, los servicios, y dentro de servicios, bueno, en este caso se llama PBX. Esta imagen, Isabel, que se ha generado, vamos a estar utilizando en modo bridge, que lo que hace es natear puertos. Entonces vamos a crear un alias del 443 al 4443, 2222 al puerto 22. Vamos a dejar los puertos de base de datos como los de 5060 y los de 4569, que es IAX2. Acá estamos usando un comando lo cual inicializa y le estamos diciendo por favor ejecutate. Acá dejamos el comando y utilizamos SSH para que se inicialice. Después ejecutamos MySQL, después HTTPD Apache, después inicializamos File2Bind y por último inicializamos Asterisk. Podemos crear un Dockerfile y meterlo y acomodarlo. No lo lo veo más interesante ejecutándolo acá para poder hacer varias pruebas. Tengo unos volúmenes para darle redundancia a la base de datos y al archivo de Asterisk, y los logs comentados por un hecho que ahora nos vamos a copiar esa información para tenerla de forma redundante. Luego le decimos que si hubiese un problema, el contenedor muere, se reinicie, y le damos privilegios. Estos privilegios van a ser útiles para conectarnos por SSH o para ejecutar iptables con el File2Ban o el firewall de Isabel. ¿Sí? Bien. Salvamos. Y ahora podemos ejecutar docker compose app-d. Ejecutamos nuevamente docker compose ps y ya lo tenemos corriendo. Vamos a copiarnos para darle redundancia. Vamos a copiarnos directamente archivos del contenedor para tenerlo por fuera del contenedor. ¿Sí? Entonces nos dirigimos al directorio root/docker. Creamos otro directorio para los logs. Y ahora sí, nos copiamos docker cp y le indicamos pbx, que sería la que estamos utilizando, y le decimos que nos copie /var/lib mysql al directorio .userdata mysql. Listo. Y después le damos permisos, que sería el usuario 27 sería MySQL según Isabel. Lo podemos verificar de esta forma: cat etc password. Acá tenemos todos los usuarios y el número de ID que tiene, usuario y grupo. Entonces, bueno, en este caso 27 y 27. Seguimos. Luego nos copiamos el directorio de Asterisk de la misma manera. Luego nos copiamos el HTTPS. Los logs.
log de MySQL. También le cambiamos el directorio, perdón, el usuario y el grupo, si no puede leer, y creamos el log para File2One. Esto lo podemos pegar todo junto y funciona, ¿no? Vamos. Bien. Podríamos editar nuevamente el archivo Dockerfile y ya tendríamos redundancia. ¿A qué le llamamos redundancia? A que si destruimos el contenedor y volvemos a ejecutar, lo que guardemos, los usuarios, la base de datos y todo eso se va a mantener. Pero a mí me gusta más el tema de microservicios. Al tenerlo en forma microservicios podemos escalarlo de otra forma. En el ejemplo anterior solamente lo habíamos ejecutado para poder copiarnos los directorios hacia el host, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es copiarnos directamente esta receta. A ver, se las muestro. Vamos a hacer un docker compose down para matarlo. Es un solo contenedor que tiene muchos servicios ejecutándose. Las buenas prácticas de Docker hacen que utilicemos microservicios, un contenedor, un servicio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a blanquear y volvemos a pegar. Entonces, tenemos un servicio para Asterisk. Se llama Asterisk, usa la misma imagen y lo que está haciendo es, en este caso, ejecutando File2One y Asterisk. Se tiene que ejecutar en el mismo contenedor porque si no, no funciona. File2One verifica si está prendido Asterisk. Así que no queda otra que ponerlo en el mismo servidor. Luego tenemos los volúmenes de Asterisk por fuera, en el user data Asterisk, que se monta dentro de etc Asterisk, y los logs en general. Esta imagen de este contenedor, depende del servicio MariaDB. Entonces se va a prender después de que se prenda MariaDB. En el caso del servicio de MariaDB, se llama MariaDB, utiliza la misma imagen, pero solamente ejecuta el MySQL. Una vez que se ejecuta el MySQL, también tiene el volumen de bar/lib MySQL, donde se guarda toda la información de MariaDB, y lo pone en user data MariaDB. Se prende, si hubiese un problema se apaga y se vuelve a prender, tiene privilegios y está en modo host. El modo host lo que hace es poner los puertos que ya son por default de los servicios ya construidos, no está nateado, redireccionado, sino directamente el host, en el caso que sería el Debian, quedaría de la misma manera que se estuviese ejecutando un Isabel ahí, ¿no? Bien, después tenemos Apache, el cual se llama Apache, con la misma imagen, y acá se está ejecutando solamente Apache. En este solamente se montan el volumen de Apache y depende primero de MariaDB y de Asterisk. Y por último tenemos, que está comentado, el del SSH. No lo veo práctico tenerlo activo porque directamente con un comando podemos acceder al contenedor, pero lo dejo por si alguien quiere tener el servicio de SSH para acceder al contenedor, ¿sí? Bien, ahora lo salvamos y ponemos docker compose down up -d
y esto va a empezar a prender los microservicios Docker Compose PS, y ya tenemos separado Docker en tres microservicios. Si entramos en uno por uno, vamos a ver lo siguiente: Docker exec, Apache, Bash. Ahí accedemos, y si hacemos un PSAX van a ver que solamente se está ejecutando Apache. Perfecto. Si hacemos lo mismo con Asterisk, se está ejecutando Asterisk y File2Ban. Son esos dos servicios. Y por último, MariaDB. También Docker Compose exec, el nombre del contenedor, que luego solo podemos sacar con Docker Compose PS. Los que quieran aprender un poco más de Docker, aprovecho, estamos abriendo un curso de Docker avanzado, así que cualquier cosa, dudas, hablan con Pablo y les pasa el temario y las fechas. Docker no, PSAX, y solamente tenemos MySQL. ¿Qué ganamos con esto? Que si ven un Isabel por default, hacemos PSAX, van a ver que hay montón de servicios corriendo por detrás. Algunos los podemos reconocer fácilmente: Apache, MariaDB, Asterisk, por ahí anda. Pero hay otros que están preparados para el servidor de mail, y otras cosas que por ahí hacen que nos saquen un poco de rendimiento. No digo que estén de más, sino que en una instancia en la nube, en un VPC, quizás una imagen de Docker rinda más que una instalación de cero con el script de instalación. Nos instalaría un montón de cosas que por ahí no las usamos, y acá estamos yendo al extremo, a utilizar el máximo de hardware. Podemos verificar esto con Docker Stats, y vean esto. Eso es lo que se está usando: 0,1 para U2 del CPU. De Asterisk se está utilizando 2% del CPU, y de MariaDB nada, un 0,1% más o menos. Obviamente que esta máquina depende de mi hardware, que ya es viejito, y a su vez no hay consumo, no hay nadie que se esté registrando ni haciendo. Pero créanme, si esto lo llevan a AWS o a cualquier VPS, van a poder hacerlo rendir al máximo. Bien, lo único que nos queda es acceder al servidor 192, 172. Y bueno, eso es todo. Posiblemente haya que hacer algunos arreglos, pero la idea es mostrarles cómo se puede migrar cualquier máquina que sea virtual o que sea una máquina física con rsync, y después las pasamos a imagen de Docker. Y luego, cuando construimos con el Docker Compose
directamente llamamos al servicio que vamos a estar necesitando. En el caso de María de Isabel, tenemos Apache por un lado, MySQL por otro y Asterisk. Digamos, serían los tres principales. Después los demás pueden ser utilizados o no. Fight2Burn puede ser que no lo necesiten. Es recomendable por el tema de la seguridad, pero bueno, si esto está conectado por un VPS directamente de IP a IP hacia una oficina, directamente nos evitamos cualquier otro tema de seguridad. Todo depende de cómo lo vayan a implementar. Quedó sujeto a las preguntas, así que ahora habilitamos el micrófono y tratamos de responderles todas sus inquietudes. Muchas gracias.